Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. Hola amigos, como siempre estamos aquí en esta emisora solidaria que habla semanalmente de las personas que lo necesitan, de esas personas que por una causa u otra pues han llegado a ser dependientes, como dice el Avanzadilla. Cuidar al cuidador. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Pues bien, Simpromi pensó en ello. La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad dependientes del Cabildo de Tenerife creó un proyecto para personas cuidadoras, un proyecto maravilloso para, para cuidar al cuidador. Y como quiero hablar de este proyecto, ¿con quién mejor que con su consejera, la consejera insular del área social y participación ciudadana, voluntariado e inclusión del Cabildo de Tenerife, doña Águeda Fumero Roque? Buenas, doña Águeda. Muy buenas para todas las personas que nos escuchan. Encantadísima, por fin, porque mira que llevo tiempo tratando de tenerla en nuestro programa, pero no se habían alineado los astros. Ahora sí. Pues pido disculpas de que no haya sido antes, porque la verdad es que hacemos tantas cosas bonitas e importantes que siempre estoy encantada de Claro, por eso medios, agradeciendo el trabajo que hacen de verdad, de corazón. Por eso quería yo que estuviera con nosotros, porque Simpromi empezó. ¿Cuántos años tiene Simpromi? Vamos a empezar por ahí. Bueno, Simpromi es una empresa pública dependiente del Cabildo de Tenerife que lleva ya más de 3 décadas trabajando por esa accesibilidad universal tan deseada. Es un referente en nuestro país, a quienes hay que agradecerle, a las personas que han estado, que en algún momento han formado parte y las que siguen formando parte de la misma, de que se hayan dado muchos pasos en materia de accesibilidad universal en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Aun siendo conscientes de que falta mucho por hacer. Sí, sin duda. Pero bueno, cada día se va haciendo camino, ¿no? Aquello de el camino se hace al andar. Pero el Simpromi tiene muchas inquietudes, o sea, no es solamente pensar en... Porque siempre pensamos, cuando hablamos de discapacidad, pensamos en la persona que tiene la discapacidad, pero nos olvidamos de aquellos que cuidan a esas personas. Y la verdad es que al final alguien que ha llevado muchos años cuidando a una persona con discapacidad necesita también esos apoyos, ¿no? Sí, es así, y es verdad que Simpromi nace y trabaja cada día para facilitar la plena inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, y donde buscamos sumar sus capacidades, como dice nuestro logo siempre, pero hay que cuidar a quienes cuidan, y eso también es política social. Apenas hablas con el entorno de las personas con algún tipo de discapacidad, eres consciente y te das cuenta de que hay muchas familias que se sienten solas ante el reto de acompañar y de cuidar a alguna persona con discapacidad. Y por eso pues pusimos en marcha esta red de apoyo familiar, que precisamente nace con la voluntad de cuidar a quien cuida y de crear una comunidad de apoyo mutuo y acompañamiento entre iguales, que siempre funciona mismo, porque ahí no existen etiquetas, no existen prejuicios, y podemos construir. El propio nombre de la red, por eso hablo del enfoque participativo, nace de las propias familias que participan, que lleva por título Respiramos Juntas, familia de familias, y bueno, de manera natural, en un espacio de apoyo seguro, pues ellos incluso eligen, y ellas
eligen los temas que les inquieta, que les genera duda, los temas que les generan también más frustración y que quieren trabajar y que quieren pues que tengan un apoyo de profesionales y donde luego ellos puedan pues no solo aprender de otras experiencias, de otros conocimientos, sino también al final pues favorecer que haya un espacio de diálogo, de charla entre las familias, con los profesionales y que bueno, de verdad que es un espacio que desde el respeto, la empatía, digo que es mágico, que está dando muy buenos resultados. Hemos celebrado un total de 2 encuentros atendiendo a unas 55 personas y he tenido la oportunidad de compartir algunos de ellos y te das cuenta que cuando hay una escucha activa real, puedes poner en marcha proyectos tan necesarios y tan bonitos como Respiramos Juntas, Familia de Familias, y que tan buena valoración tienen, ¿no? Con apenas pocos recursos, o sea que estamos encantados. Cuando iniciaba el programa decía que bueno, que cuidar al cuidador. A veces el propio cuidador se olvida de sí mismo. Absolutamente. Los que hemos sido cuidadores, cuidadoras, nos damos cuenta que, y sobre todo cuando entiendes que tienes que ayudar a una persona a quien quieres mucho, a quien amas, aparcas tus propias necesidades para volcarte en los demás. El tener la posibilidad, nosotros como Cabildo, Simpromi en este caso, que agradezco a todo el equipo de profesionales que forman esta y otras unidades de trabajo, el generar espacio donde podamos conectar a las personas en un mundo que cada vez va más rápido, donde incluso carecemos de estos espacios, insisto, en que sean espacios seguros, cuando somos capaces de conectar a personas que viven realidades similares, bueno, a partir de ahí emanan muchas necesidades que podemos ir canalizando y dando respuesta. A mí siempre me gusta decir que no sustituye ningún servicio de profesionales sanitarios, ni incluso en el ámbito de lo social, pero el tener esta red entre iguales viene a complementar y fortalecer y aclarar dudas, acompañar, mimar a personas, sobre todo a las personas cuidadoras, ¿no? Es de verdad que el resultado, ojalá tuviera las palabras adecuadas para poder transmitir lo que supone, ¿no? Porque a la hora de compartir en estos espacios vemos como ya, pues, a mí me decían mamás llorando, por primera vez me siento escuchada, ¿no? Como qué bonito, ¿verdad? carga, Qué bonito. Pero bonito y al mismo tiempo te hace pensar y reflexionar de por qué no lo habíamos hecho antes. El ser capaces de ayudar para reducir esa carga emocional, ese sentimiento de aislamiento, de no ser entendida, en fin, de tener un espacio donde pueda dedicarme un tiempo para ser escuchado, como decía antes, sin que nadie me cuelgue una etiqueta. Entonces, bueno, yo creo que invertir en el apoyo a las familias también es prevenir en situaciones de mayor vulnerabilidad en el futuro. Si nosotros somos capaces de cuidar a quienes cuidan y tener esa red cada vez más fuerte, pues también tendremos una comunidad más cohesionada, ¿no? Entonces, de verdad que es un espacio, bueno, que agradezco a todo el equipo técnico que nos acompaña para que sea una realidad, a las familias que también nos dan su confianza y depositan en Simpromi, en la Consejería de Acción Social, su confianza para realmente ser capaces de seguir aprendiendo, acompañándonos y tratando tantos temas como ellos y ellas mismas propongan. Es lo bonito, que ese enfoque participativo es el que yo no voy a un espacio donde me imponen un contenido, no, ya yo sé que en ese espacio se va a hablar de esta necesidad que tenemos las familias, las personas cuidadoras. Así que al final nace con ese objetivo general de escucha, de apoyo, pero va como evolucionando y gracias a esa escucha pues se van planteando asuntos y charlas que de verdad ponen en el centro a las personas de verdad y se convierte en un apoyo mutuo entre las propias familias que crean su comunidad y de verdad que estamos muy contentos con el resultado que está dando esta red. Yo que he tenido la suerte de poder asistir a algunas que otras conferencias, puedo dar fe de lo que se
vive. Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es estar presente. Son dos cosas distintas. Correcto. Para poderlo realmente experimentar, ¿no? Entonces, la mayoría de los profesionales que han asistido son personas, o sea, son profesionales que están, digamos, contratados por Simpromi. ¿Cómo? O sea, porque, a ver, se crea un proyecto, pero ese proyecto supongo que genera, económicamente genera gastos, ¿no? Simpromi se hace cargo de estos gastos para que todas esas conferencias que se han ido dando, esas eran 12, ¿no? Me has dicho que había 12 habido... encuentros hasta la fecha, sí. Sí, pues han habido conferencias todos y cada uno de los días. Entonces, han venido profesionales de la universidad, me consta, porque yo he estado presente en algunos que otros que eran profesionales de la universidad. Esos profesionales, a ver, puede haber gente altruista, pero el tiempo a veces es oro, ¿no? Cuando se dice es oro porque vale mucho, pero también hay que pagarlo, ¿no? Sí. Supongo que Simpromi... Yo lo veo como una inversión. Sí, realmente, no, sin duda. En muchas ocasiones hablamos de pues eso, ¿no? Que lleva aparejado un gasto, pero lo veo como una inversión y lo que decíamos antes, hay que invertir en el apoyo familiar, porque además, lo que, insisto, previene situaciones de mayor vulnerabilidad en el futuro, que si midiéramos esas situaciones de vulnerabilidad en términos económicos, la inversión iba a tener que ser mayor. Por un lado, están los propios técnicos de Simpromi, las compañeras, a quienes agradezco no solo su profesionalidad, sino su humanidad, el cariño que le ponen para cuidar cada detalle, porque coincido con usted que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Para las familias, no lo hemos dicho, pero es gratuito, supone un coste cero, aunque muchas de ellas, muchas mamás me iban a corregir, porque ya también para poder conciliar y poder acudir a estos espacios que ofrece la red, en muchas ocasiones lleva, ya en sí mismo es un reto, porque tenemos que ver cómo conciliamos, cómo buscamos una alternativa para que esa persona a la que cuidamos esté acompañada y atendida mientras yo puedo participar de la red, con lo cual no es fácil, es gratuito lo que es la asistencia. Hay una parte de contenido que se da, que se lidera, que se guía por personal de Simpromi, y luego, como decíamos antes, como son las propias familias las que plantean los temas a tratar, pues hay una serie de contenidos que siempre buscamos alianzas. Usted ha mencionado a la Universidad de La Laguna, que siempre agradecemos su colaboración, pero también hemos tenido, por ejemplo, recuerdo la charla de la Fundación Sonsoles Soriano, sí, ¿no? Porque hay un miedo de que planteaban las familias de quién va a cuidar o quién va a apoyar a mi familiar con discapacidad cuando nosotros faltemos, y contamos con ella, u otros profesionales que de alguna manera lo que hacemos, lo que emana del grupo es el tema, la preocupación a tratar, y luego pues buscamos quién es el mejor profesional para hacerlo, para desarrollarlo, y bueno, y a partir de ahí pues bueno, lleva un coste que asume Simpromi, y que para las familias, como decíamos antes, es importante que sepan que no lleva un coste económico aparejado, más allá de, como decía, y soy consciente del esfuerzo y esos equilibrios que muchas veces para las personas cuidadoras es complicado de conciliar para poder participar. En este caso hablamos de la red de apoyo familiar Respiramos Juntas, familias de Simpromi, pero ocurre con muchas otras servicios o proyectos que hay en marcha, y que realmente a los cuidadores, a las cuidadoras, les cuesta mucho el poder tener ese tiempo para asistir. Aparte de este proyecto, ¿qué otros proyectos ha tenido Simpromi que yo no desconozco? Por eso le pregunto, en las que hayan estado implicadas las familias. Bueno, nosotros lo que sí estamos apostando mucho en general con la Consejería de Acción Social por ser una consejería cercana, una consejería que escucha, que implica a todas las partes, y ahí van las familias, siempre hablo de los entornos,
para que los servicios que ponemos en marcha ellas también sean atendidas. Entonces, yo debo hablar no solo de las acciones que venimos impulsando desde Simpromi, sino, por ejemplo, desde el propio Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Todos los proyectos que incorporamos en el anillo insular de políticas sociales, estamos incorporando equipos multidisciplinares que atiendan no solo a las personas usuarias, sino también a su entorno, a sus cuidadores, sus cuidadoras, a la familia, porque en muchas ocasiones también requieren de ese apoyo. Hablemos, son diferentes servicios, pero siempre con ese mismo planteamiento, una atención integral, donde las familias, el entorno también sean escuchados, sean acompañados, sean atendidos, porque en muchas ocasiones pues también nos necesitan, ¿no? Hay que hablar del entorno en cuanto a las atenciones que se vienen prestando, pero a partir de ahí podríamos hablar de muchísimos proyectos. Algunos de ellos ejecutamos nosotras directamente, otros en colaboración con entidades del tercer sector, entidades sociales, a quienes siempre agradezco ese papel tan importante que vienen desarrollando, porque nos permite pues prestar un servicio más especializado y también de forma equitativa en toda la isla de Tenerife. Pensemos que esos municipios que viven más alejados del área metropolitana, normalmente pues también cuesta el acceder a los recursos, y ese es otro empeño en el que, vivas donde vivas, pues la administración pública dé respuesta a las necesidades que tienen la familia en general, pero si hablamos en materia de discapacidad, pues que también vean cómo los servicios llegan a su entorno, ¿no? O sea, querer acercar los servicios a los lugares que sean más lejanos, evidentemente. A las personas, ¿dónde está la necesidad? Ahí tenemos que dar una respuesta. Las personas queremos permanecer en nuestros entornos, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, y queremos que los servicios públicos lleguen a esos entornos, a esos pueblos y a esos barrios. Entonces, en general, de manera particular, cuando hablamos de situación de dependencia, cuando hablamos de discapacidad, aún emana más la necesidad de que demos una respuesta lo más especializada posible, y eso pasa por acercar los servicios a las personas y a las familias, ¿no? Por eso estamos tan convencidos en la cooperación, en establecer redes, como hablábamos al principio con esta concreta de apoyo familiar, pero necesitamos una red sólida, una red que nos ayude a una mayor cohesión social. Y luego, al final, yo siempre agradezco a todos aquellos que han tenido responsabilidades con anterioridad, porque gracias a ellos y a ellas estamos en este punto, pero siempre con el equipo digo, necesitamos seguir innovando para ver de qué manera seguimos mejorando los servicios que se vienen prestando, pero con esas claves, la de la cercanía, la de la humanidad, la de la dignidad y la de escuchar a las familias, escuchar a las personas afectadas para ver qué necesitan, cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudarles y hacerles la vida un poquito más fácil, ¿no? Más llevadera, pues sí. Cuando hablamos de Simpromi como empresa, todos sabemos que una vez que se termina la edad escolar, los chicos que tienen una discapacidad, en su mayoría necesitan seguir pues proyectándose. Si han conseguido por su capacidad conseguir pues aprender algo lo suficientemente que puede hacerlo lo suficientemente bien por sí solo, Simpromi los puede colocar, o sea, Simpromi puede proporcionarles, digamos, el apoyo para que esa persona encuentre un empleo y se valga por sí misma y se sienta útil. Sí, efectivamente, en Simpromi yo creo que es uno de los principales objetivos con los que nace el acompañar a las personas para que sean lo más autónomas posible, y no cabe duda que la inserción laboral, de poderlos acompañar para que tengan una mejor capacitación, una mejor formación, para hacer de puente también con los empleadores, con las empresas, para adaptar los puestos de trabajo. Es un papel en el que Simpromi juega un liderazgo incuestionable, no solo en Tenerife, sino siendo referente, como decíamos al principio, también para el resto del territorio nacional. A mí sí que me gustaría recordar que gracias a programas de empleo, como es el empleo con apoyo que impulsa Simpromi, muchas personas con discapacidad intelectual y
la repercusión que tiene en su entorno y en sus familias, en positivo, el impacto positivo que supone que gracias a una metodología que lleva mucho tiempo trabajándose, impulsada por Simpromi, suponen una oportunidad real de trabajo para las personas, ya digo, sobre todo aquellas personas con discapacidad y sobre todo con especiales dificultades de inserción. El atenderlos, el acompañarlos, el escucharlos, el formarlos, el acompañarlos, además en un acompañamiento que debe ser pues cada vez más especializado, personalizado, ¿no? En esa guía es importante, porque también hace que en los entornos laborales en muchas ocasiones vemos que pensamos solo en lo que es una accesibilidad arquitectónica y nos damos cuenta que de verdad para poder sacar y poner en valor las potencialidades y el conocimiento y las capacidades de las personas, cuando hablamos de accesibilidad va mucho más allá de esas barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces creo que en esos modelos que viene trabajando Simpromi durante mucho tiempo, tiene que ver con un gran derecho como es el derecho al empleo, el derecho al trabajo, que lo que hace es que, bueno, pues que con los apoyos necesarios las personas puedan obtener esa oportunidad laboral y desarrollar las funciones para las que son contratadas. Y también quería agradecer en este momento la respuesta por parte de las empresas, ¿no? Yo creo firmemente en la colaboración público-privada y de las entidades sociales, y es una línea de trabajo en la que Simpromi cada vez impulsamos con mayor insistencia, con más recursos, porque de las mayores satisfacciones es cuando hemos podido ver que una persona accede al mercado laboral. Es que no se imaginan lo que supone, y no estoy hablando solo de la parte económica, volvemos otra vez un poco a la misma idea, sino que en ese desarrollo personal, en lo que supone sentirse útil, ¿no? El sentirte útil, de alguna manera, todo lo que es el autoestima, el ver que eres capaz, esa autodeterminación, ese crecimiento personal, y de verdad es maravilloso, sobre todo también con familias, porque insisto que la administración pública tiene que estar para las personas con discapacidad, con especiales dificultades de inserción, para los casos más difíciles, ahí es donde Simpromi siempre va a estar, para el resto también, pero sobre todo pensando en estas personas, el impacto en las familias, el impacto positivo cuando lo conseguimos, no tiene medida, ¿no? Y por eso yo siempre, la gratitud hacia los profesionales de Simpromi, los preparadores laborales, que ellos en todo este camino, en todo este itinerario, hacen un papel importante, y también, pues por otro lado, hablar de los empleadores, que son al final los que realmente cada vez son más los que abren puertas a poner en valor las capacidades de las personas y no ver lo que nos separa, ¿no? O las dificultades que pueden tener en un principio para desempeñar sus funciones. Y cuando hablamos de empleadores, ¿es el empleador el que se dirige a Simpromi demandando alguna persona para poder trabajar, o sencillamente Simpromi ofrece a las empresas personal que ya está preparado para trabajar en ella? Hombre, nosotros, el equipo de Simpromi toca puertas a esos empleadores, ¿no? A esas empresas, tocamos puertas, y como no podría ser de otra manera, pero también son muchas las empresas que ya conocen el papel de Simpromi, que están sensibilizados y más allá del cumplimiento de una norma, quieren incorporar en sus plantillas personas con algún tipo de discapacidad o con capacidades diferentes, como me gusta siempre decir, y tocan las puertas de Simpromi, y es cuando nosotros le hablamos de los servicios que tenemos para poderles acompañar. Hay muchas empresas que necesitan una información más clara, que tienen dudas, que no saben cómo poder adaptar o adecuar los puestos de trabajo para según qué tipo de discapacidades, que no saben cómo, que creen o apuestan por dar ese valor añadido a las empresas, pero realmente les faltan las herramientas quizás, ¿no? O
desconocen cómo pueden, en definitiva estoy hablando de asesoramiento, estaba buscando las palabras, pero lo que estoy hablando al final o tratando de decir es que necesitan que alguien como Simpromi en este caso les asesore en las diferentes dudas que puedan tener en materia de accesibilidad en general. Hablamos siempre de accesibilidad universal, con lo cual yo entiendo que las dudas que pueden surgir son muchas, son amplias, pero lo que sí al final hablamos, ahora mismo vamos a reforzar las charlas dirigidas a las empresas en materia de diversidad y de inclusión, porque vemos que hay muchas empresas en lo individual, pero también colectivos patronales que siempre nos abren puertas. Muchas gracias, aprovecho este espacio, pero vemos que no basta con una acción concreta y puntual, sino que tenemos que hacer pues ese trabajo permanente de también de escuchar, de asesorar y acompañar, y sí decir que es una garantía, ¿no? Cuando bien porque la empresa haya tocado la puerta de Simpromi, bien porque Simpromi toque la puerta de la empresa. En definitiva, cuando conectamos y somos capaces de contar los servicios que tenemos para las empresas y que facilitan la inserción de personas con discapacidad, a partir de ahí pues viene un trabajo conjunto donde es muy importante el cazar los perfiles, ¿no? El seleccionar adecuadamente las personas que ya trabajan, que están en contacto con Simpromi, con las necesidades que yo tengo que por cubrir en una empresa. ¿Y el voluntariado qué papel tiene en Simpromi? Bueno, pues en este caso Simpromi, como saben, tiene un gran programa que es Tenerife Isla Solidaria, donde hay más de 700 entidades, perdona que no diga exactamente el número de entidades que forman parte de la red, pero son en torno a 700 entidades, más de 4.000 personas voluntarias que forman parte de Tenerife Isla Solidaria, y bueno, de verdad que son un orgullo en toda Canarias. Sin duda, sin duda. No hay otra red tan importante que trabaje con el voluntariado, informando, asesorando en Canarias como es Tenerife Isla Solidaria. No voy a decir en el territorio nacional porque suelo ser bastante cauta y humilde, pero sí es verdad que es muy amplio, es amplísimo, es amplísimo. Amplio, sí. Y que con el mismo concepto, ¿no? Se acompaña, se informa, se asesora, también en la parte jurídica, que siempre hay muchas dudas, en toda la parte que tiene que ver con cómo gestionar un voluntariado adecuadamente, dónde están las oportunidades de voluntariado. Y he de decir que, de verdad, como consejera de Acción Social y Voluntariado, en este año que además se celebra el Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, hemos hecho diferentes acciones como encuentros comarcales por primera vez, tanto en el sur, en el norte como en el área metropolitana, y hacíamos el último en el Puerto de la Cruz el viernes pasado. Y siempre que favorezcamos esos espacios de encuentro, vuelvo otra vez, si usted se fija, lo repito todo el rato, en hacer redes que funcionen. El desafío es tan grande, tenemos un reto social que además es cambiante, una sociedad que cambia muy rápido, y la administración siempre yo tengo esa sensación de ir por detrás a las respuestas que necesitan las personas, que es muy importante establecer esas redes sólidas. Y en materia de voluntariado, aquí vuelvo a insistir en el mismo concepto, con lo cual el voluntariado ofrece muchas oportunidades de manera individual y de manera colectiva, y de verdad que estamos pues dándole ese impulso, ¿no?, a Tenerife Isla Solidaria para que pueda ser de puente con las entidades y con las personas que quieren ejercer voluntariado. Doña Águeda, le agradezco muchísimo su intervención, y la verdad es que ha sido un placer poder conocer de su voz y de su trabajo, y bueno, y lo que hace Simpromi el beneficio que produce dentro del ámbito de la discapacidad. Muchísimas gracias a ustedes de corazón, y encantada de compartir más espacios como este, de hablar de recursos especializados, encantada en la medida que ustedes entiendan que es adecuado. Yo de verdad que es un placer, mi gratitud es hacia ustedes, porque necesitamos que también los medios de comunicación
sirvan de altavoces para denunciar lo que no está bien. Pues Cuando sí. algo se está haciendo bien, pues también contarlo. Pero sobre todo esa comunicación efectiva, ¿no? Ustedes pueden ser de mucha ayuda para muchas personas con necesidades diferentes y también para su entorno, ¿no? Para la familia. Señora consejera, de eso casi estamos nosotros muy convencidos, porque Correcto, llevamos por eso doy las gracias. 16 años aquí en estos micrófonos hablando de discapacidad. Le agradezco muchísimo el tiempo que le hemos robado y me encantaría volver a tenerla nuevamente. Pues que así será. Así será. Gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Vale, pues nada, ahora vamos a finalizar el programa, al tiempo que nos queda, con nuestra, yo casi la considero ya amiga, con nuestra odontóloga de cabecera, como decía yo en muchas ocasiones, Vicky Martínez, la profesional de la odontología que cada mes nos recomienda, y además de forma didáctica, cómo debemos conservar nuestra dentadura, nuestra boca, que es el punto de nuestro cuerpo para estar sanos, porque somos lo que comemos, pero si no tenemos una boca en condiciones no podemos comer. Hola, Vicky. Hola, ¿cómo estás? Pues muy contenta de que estés ahí para, que hayas podido dedicarnos este tiempo, que siempre te robamos tiempo, porque es la verdad. No te damos nada a cambio, solamente eres tú la que nos das a nosotros. Y hoy quería, porque han habido algunas que otras preguntas que me han hecho y me gustaría entrar en ellas, porque mira, una pregunta que a lo mejor te puede resultar ridícula, pero me dijo un día una madre: ¿tú crees que si le doy chicle a mi niño los dientes se le estropean? Digo, mira, yo no lo sé, pero se lo voy a preguntar a mi odontóloga de cabecera. A ver, nunca hay pregunta tonta. Yo creo que lo más tonto es quedarse con la duda, ¿no? Por así Pues sí. decirlo. Claro, entonces, el chicle no es un alimento o una cosa que nos gusta a los dentistas, y ahora te explico por qué. Ahora ya, antes eran chicles con azúcar, entonces Sí. tener una cosa en la boca todo el rato con azúcar no es bueno, ¿vale? Pero el chicle sin azúcar, ¿vale? En principio tampoco es bueno si, a ver cómo me explico, no hay que abusar, quiero decir. Uh-huh. El chicle realmente sin azúcar a los dientes no los va a estropear tanto, pero sí que lo que nos tortura un poco es la articulación, ¿vale? Claro, porque todo lo que sean movimientos repetitivos y pequeños, como es comer chicle, comer pipas, que también lo de partir las pipas y estar partiendo, todo eso al final donde repercute es a nivel de la articulación. Aquí donde estamos, donde el oído, donde cuando abrimos y cerramos notamos la bola. Ajá. Todos esos micromovimientos muy repetitivos es lo que nos pueden fastidiar la articulación. Entonces, el chicle en un momento determinado, que a lo mejor no me puedo lavar los dientes, ese típico anuncio, ¿no? Que después de comer ponte un chicle. Pues es una solución, siempre que sea un chicle sin azúcar y que pueda llevar xilitol, ¿vale? Es una opción que en un momento determinado no me puedo lavar los dientes, mastico un poco el chicle y lo tiro, pero estar ahí 2 horas con el chicle ahí pin masticando, eso no es bueno. No es bueno. Vale. ¿Y los endulcorantes? Eso es una pregunta que tengo yo, mía, particular. Los endulcorantes, cuando masticas algo precisamente que tiene ese, que en vez del azúcar lo que le pones es algo para que tenga buen sabor, ¿eso es malo para la dentición? ¿Para la dentadura? No es malo porque no es, ese edulcorante, lo malo es que cualquier cosa, llámalo edulcorante, llámalo lo que sea, las bacterias lo utilicen para transformarlo en ácido. Por eso es malo el azúcar y también las bebidas que no llevan azúcar, pero que llevan ácidos. Es lo que crea un pH ácido en la boca, ¿vale? Entonces, mientras ese edulcorante no sea utilizado como fuente de energía por las bacterias para generar esos ácidos, que son los que estropean el diente, no hay ningún problema. De hecho, el xilitol es un edulcorante que
protege, o sea, que nos sirve para endulzar, para dar sabor al dulce, y también inhibe o participa en la inhibición del crecimiento bacteriano. Por eso os decía, un chicle con xilitol, o incluso hay ya chucherías, bueno, gominolas, chupa chups, que llevan xilitol, y que a la hora de elegir qué piruleta le voy a dar a mi hijo, pues si no le doy la normal, le doy la que lleva xilitol, que encima me está haciendo una acción de protección. Y una pregunta también que me han hecho varias madres. ¿Los dientes se manchan con medicación? A ver, los dientes o las manchas de los dientes, siempre distinguimos dos tipos de manchas, ¿vale? Unas manchas, como si dijéramos, que nacen con el diente, ¿vale? Como si tú eres rubio o moreno, ¿no? Pues hay dientes que nacen con manchas. Y otras manchas que son añadidas, ¿vale? Que el diente ya ha salido y entonces se mancha. La mancha añadida siempre se puede limpiar. Con una limpieza, con un cepillito de profilaxis, aeropulidores, dependiendo, porque hay manchas que son como más resistentes, ¿vale? Pero la mancha que viene externa siempre se va a poder limpiar. El problema es la mancha que nace con el diente, ¿vale? No hay medicamentos hoy en día que produzcan esas manchas de dentro del diente. En su momento había pues gente de mi generación, de entre 40 y 50, 55, 60, que tenían los dientes como manchados a franjas grises, marrones. Eso eran las tetraciclinas. Era un medicamento que se daba para cuando estábamos malos de la garganta, y ese medicamento sí que se depositaba en los dientes mientras se formaba, y cuando ya nacía el diente nacía con esas franjas de color, ¿vale? Pero hoy en día no hay ningún medicamento de esos que produzca esas manchas internas. Esas manchas internas pueden ser defectos de estructura del diente, pero no son provocados por la medicación. Al comienzo del programa no dije algo que es fundamental, que es que tú has escrito un libro titulado Su boca en tus manos, que es para mí una guía para el cuidado de sobre todo de las personas que, bueno, pues son dependientes, que no saben, que no entienden cómo tienen que asearse la boca, sobre todo para el cuidado, para lo que llamáis vosotros la odontología conservadora, ¿no? Que no se pierdan los dientes, que no se pierda ninguna pieza. Cuando la boca está pues bien, no se tienen heridas ni nada en ella, o sea, no se tienen caries, pero hay veces que se tienen muchas heridas. ¿Eso por qué se producen esas heridas? Pueden ser aftas o no sé cómo le llaman, ¿cómo le llamáis? A ver, heridas, pero ¿así en toda la boca? No, pequeñas heridas que producen malestar al tomar ácidos, al tomar bebidas calientes, ya pueden ser en la boca o en las encías. Sí, pueden ser en la boca, en la lengua, en sí, encías. También, sí. A ver, el origen pueden ser varios, pueden ser desde un afta, una llaguita, puede ser un herpes, igual que nos sale en el labio, la fiebre que llamamos, ¿no? Sí. También hay una forma clínica que es el herpes intraoral, ¿vale? Ese suele salir sobre todo en la zona del paladar, como pequeños cabecitas de alfiler rojitas que escuecen, ¿vale? Pueden ser heridas, erosiones por roces, ¿vale? Lo que también me he encontrado en algunos pacientes con discapacidad, ya que hablamos de, bueno, que es nuestro tema. Sí, nuestro tema, sí. Exacto. No sé si os acordáis antes cuando era lo típico que te dolía una muela, ¿no? Y la gente se ponía una aspirina ahí en la encía como para calmar el dolor de la muela. No, ¿vale? eso no lo conozco, fíjate. ¿Eso no lo conoces? No. Sí, conozco conozco, por ejemplo, un algodoncito con alcohol. Exacto. Que te quemaba la encía. Exacto, pues igual que hacían lo del alcohol, luego había personas que se ponían aspirina, ¿vale? Entonces sí que me he encontrado en algún paciente que le camuflan la medicación, que se quedan restos de comida por la zona
de la mejilla, ¿no? Ujú. En esa zona donde la mejilla se une con el hueso de la Con la encía, y en encía, el fondo sí, del sí, sí, vestíbulo, sí. se queda y entonces la medicación produce ese tipo de quemaduras. Mm, Vale, entonces no es lo habitual, pero sí que claro, con el primer paciente que me pasó, yo le veía esa zona blanquecina, pues eso que me recordaba a una quemadura, y claro, hasta que averiguamos que eso, que la mamá le daba en la comida los trocitos de pastilla, él se lo guardaba ahí, y entonces, claro, al estar todo el que rato, en todo el lugar rato, en lugar de ingerirlo se le quedaba en la boca. claro, se quedaba Claro. algún trozo, pues si era yogur o era puré o lo que fuera, Hmm. él se dejaba el puré ahí abajo, no se le limpiaba en el momento y entonces si en esa cucharadita de puré o en ese trozo había un trocito de pastilla, le Claro. hacía la quemadura. O sea, la importancia de lavarse los dientes una vez que Ujú. terminas, no esperar demasiado tiempo. Claro, y sobre todo si son alimentos blandos y pegajosos. Claro. Porque eso, como está blando y más pegajoso, se queda más rato en contacto. Porque si a lo mejor si es un trozo, es mucho más fácil que a lo mejor con la lengua o de alguna manera el trozo se mueva, pero al estar pegado es más difícil. Claro, Entonces, claro. después de comer, limpiemos con agua. O si no se saben enjuagar, pues una gasa con agua para quitar los restos más gordos. Y luego ya nos cepillamos. Ujú. Las pastillas, yo sí lo que recuerdo cuando era pequeña eran las pastillas masticables que se llamaban, Ujú, que eran ujú, muy ricas, se masticaban, pero se te quedaban pegadas. ujú, Ahora hay unas pastillas masticables, pero que son de vitaminas. ujú. ¿Hasta qué punto eso es bueno? A ver, mientras sea vitamina, no hay problema. El problema es que, ¿por qué la aspirina quemaba? Porque llevaba ácido acetil, Acetil, sí. ácido, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí, sí. todos los componentes que puedan ser ácido, aunque sea, por ejemplo, si la vitamina lleva mogollón, no sé, me lo invento, porque no sé las cantidades, de ácido cítrico, Sí. pues eso sí que me puede producir una quemadura. Pero normalmente esas masticables, tú las masticas, ñam, 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 te la tragas, te enjuagas la boca y ya está, no la tienes 2 horas pegado el trozo Ya. de pastilla en el paladar o en la lengua o en la mejilla. Ujú. Es que la mayoría de las personas que tienen discapacidad, casi todas tienen algo de medicación, está claro. Claro. Y Ujú. sobre todo suele ser complicado darles la medicación porque no la ingieren como nosotros, no son capaces de Exacto. tragarlas, ¿no? Claro, Eh, la medicación es que también tiene el riesgo, sobre todo los jarabes, que muchos también llevan sacarosa. claro. Entonces eso es un azúcar que nos produce caries. Entonces, ¿la medicación es peligrosa? Pues es peligrosa si no sé qué hacer después de dar esa medicación. Claro. Los aerosoles estos, los inhaladores también favorecen que haya unas condiciones en la boca que hacen caries. Ya. Entonces, después del aerosol me tengo que enjuagar la boca y luego al rato me tengo que cepillar. Ujú. ¿Y qué hacemos con estos críos que tienen malformación, que nacen ya con una malformación en la boca? Ya hemos hablado, nos hablaste en una ocasión del labio leporino, Ujú. pero hay otros tipos de esto de malformaciones, ya sea también hablamos en una ocasión del paladar ojival, Ujú. pero cuando tienen estos niños les sale la dentición y ves que están los dientes montados unos sobre otros, que no se sabe por qué, porque no, o sea, son dientes que no han tenido problemas, sino que han Ujú. salido así, han brotado así. ¿Qué Ujú. hacemos con este tipo de niños? Que además a los que no se les puede, porque no colaboran, no se les puede hacer una, o sea, una Sí, una odontología. intervención. Sí, Ujú. ¿qué se puede hacer con este tipo de bocas, vamos, de estos chicos? A ver, lo que realmente nos da, porque claro, cuando hablamos de la boca y las malformaciones, los dientes realmente son la consecuencia que nosotros vemos, pero ellos digamos que salen donde pueden y donde el resto de las fuerzas de las estructuras de la boca les dejan. Quiero Ujú. decir,
para prevenir la maloclusión, no para prevenir el que el diente esté torcido, más o menos recto, sino para prevenir que los dientes de arriba a lo mejor estén muy adelantados o que los de abajo estén muy atrás. Los paladares ojivales, las mordidas cruzadas, que es que la parte de abajo pues cierra como al revés, ¿no? Sí, que la parte sí. de arriba. Para prevenir todas esas maloclusiones que realmente tienen un fondo óseo, ¿vale? Lo que tenemos que fomentar es la buena función de la boca, hay que fomentar la masticación y hay que fomentar la respiración por la nariz. Y antes de que mastiquemos, tenemos la lactancia. Claro. Entonces, la lactancia materna es como el primer factor de empezar a desarrollar bien la boca. Respirar por la nariz y utilizar la boca de una forma correcta es lo que mejor nos va a prevenir que luego tengamos esas alteraciones óseas. ¿Qué pasa con los chicos con discapacidad? Pues que muchas veces la lactancia materna no puede ser, la mayoría... Sí, por falta del reflejo de la succión, por ejemplo, ¿no? Exacto, Sí. La mayoría respiran por la boca. Entonces, claro, ahí se juntan muchas circunstancias que todo esto lo hacen todavía más complicado. Pero digamos que las bases, que el diente, el diente es como la última consecuencia de esa alteración de toda la función de la boca y de la nariz. Y otra cosa que preocupa muchísimo, porque cuando llegan a un poquito mayor de la adolescencia, esa muela última que se llama, llamada vulgarmente la muela del juicio, cuando esa muela no sale, es que tengo un caso de un chico que se le inflamó, no podía abrir la boca. Sí. Y al final tuvieron que recurrir a hacerle quitárselo, pero haciéndole una pequeña operación para poderle extraer. ¿Eso por qué pasa? ¿Y cómo podemos resolverlo antes de llegar a ese extremo? Vale, las muelas del juicio, los cordales, son las últimas que salen. ¿Qué pasa? Que como cada vez nuestra alimentación es más blanda, por así decirlo, la boca no se desarrolla todo lo que debería, ¿no? Las arcadas donde van los dientes, los huesos de la boca, no son tan grandes como debería porque masticamos poco. Entonces, ¿qué pasa? Que esa última muela normalmente no tiene sitio para salir. Muchas veces, o ya vamos viendo que en muchos casos ni se llegan a formar. O sea, esas muelas ya como que la naturaleza está viendo que no se necesitan y las está eliminando. Pero en los casos que sí que se forma esa muela, sabemos que a partir de los 17-18 puede salir. ¿Por qué dan tantos problemas? Porque al no haber espacio, ellas intentan salir, pero no tienen por dónde salir, ¿vale? Entonces generan el problema que le ha pasado al chico este. Como no sale, esto se inflama y nos da dolor, nos produce un flemón. Entonces, ahí lo suyo sería a lo mejor 14, 15, 16 años, hacer una radiografía de control para ver si existen muelas del juicio. Si no existen, estamos tranquilos. Que existen, hay que hacerles un seguimiento, sobre todo si ya se ve que están mal posicionadas. Claro, en muchas ocasiones hacer esa radiografía tampoco es fácil, pero bueno, siempre se puede ver la manera de hacer, porque claro, nosotros hacemos una radiografía de estas grandes que se llama ortopantomografía, entonces necesitamos que la persona esté de pie, quieta, durante un minuto o medio minuto que gira el aparato. Claro, muchas personas no se lo pueden hacer, porque a lo mejor van con silla, tienen una parálisis cerebral con movimientos espásticos o que es imposible, entonces les hacemos radiografías pequeñas para intentar o ver y controlar cómo van esas muelas del juicio. Pero sí que este chico no es el primer caso, ¿vale? Muchas veces pasa eso se inflama porque no produce fiebre ni nada. O sea, hay casos que... Solamente que no podía abrir la boca. Claro, él no podía abrir la boca, yo me encontré otro chico que dejó de comer, un poco por lo mismo. No podía comer, tenía eso inflamado hasta que descubrieron que era el cordal.
La verdad es que es complicado sobre todo cuando nos tropezamos con personas que no son capaces de explicar con exactitud qué es lo que les está Entonces, yo pasando. siempre Sí. lo que les digo a los papás, porque los papás sois los que mejor conocéis los comportamientos de vuestro hijo. Entonces, si hay algo, pues que deja de comer o esto frío lo rechaza, Ujú. que estéis pendientes de esos signos, esos cambios de conducta a la hora de la alimentación, porque pueden estar indicándonos que algo está pasando en la boca, que puede ser o una llaguita que se pasa y ya está, o puede ser alguna otra cosa más seria, pero al menos identificarlo y descartar que pueda ser algo más complicado. Y ahora una pregunta que muchas personas, no sé si están confundidas o qué, pero dicen, no, yo al mediodía me como una manzana después de haber comido y ya por la noche me lavo los dientes. O sea, como que la manzana te va a limpiar la boca. Digo, pues no lo sé, no sé si la manzana te va a limpiar la boca, pero bueno, lo voy a preguntar. A ver, la manzana es un alimento, no que te... A ver, limpiar en sí no es que te limpie, pero claro, si has comido, imagínate, y se te han quedado cosas pegadas, pues la manzana, como es más dura, pues tú la masticas y te arrastra. Pero el tema de la manzana es el mismo tema que el chicle. Ajá. ¿Vale? ¿Me limpia? Bueno, te despega cosas que se te han podido quedar pegadas. ¿Me limpia igual que si me cepillo? No. ¿Tengo que cepillarme cada vez que coma algo? Que esto también es una cosa que a veces pasamos de... Ostras, he comido cualquier cosa, me voy a cepillar porque si no me van a salir 1000 caries. No. Haciendo un buen cepillado por la mañana, que por la mañana siempre va a ser más rápido seguro que el que hagamos por la noche. Limpiándonos bien pero bien limpios. Quiero decir, una limpieza bien, que también a veces el buen cepillado se confunde con que me hago plas y ya está. Pero si tú te haces bien el cepillado por la mañana, bien el cepillado por la noche, te pasas una vez al día el hilo dental o el instrumento que quieras para lo que se queda entre los dientes y no eres un loco de los refrescos, el azúcar y alimentos peligrosos, el control de las caries lo tenemos en un 95%. O sea, que os quedáis sin trabajo. Como haya gente que se lleve que lleve Siempre a cabo... nos queda la ortodoncia, sí. ¿no? Pero... que lleve a cabo todo lo que tú nos estás diciendo, la verdad es que los odontólogos van a quedarse sin trabajo. Sí. Vicky, muchísimas gracias por todo este rato que nos has dedicado, que sé que te estamos robando el tiempo, pero bueno. Es una inversión. Esto es una inversión para que todos podamos tener dientes siempre. Pues sí, la verdad es que sí. Nadie sabe o sea, tenemos muchos, no sé, no me acuerdo cuántos eran, 32. Con las muestras del juicio. Exacto, digo, pero desde que te falte uno ya las cosas empiezan a complicarse. No, sí. hay que mantenerlos todos. Pues muchísimas gracias por estar ahí siempre. Y nada, y nos hablamos ya para septiembre porque ahora nosotros terminamos este mes, agosto lo vamos a tener de descanso y volvemos en septiembre. No sé si en septiembre tendrás tú algún que otro día que también nos puedas dedicar y continuamos contigo. Claro que sí. Pues que paséis un buen verano. Igualmente, que tengas unas buenas vacaciones. Un abrazo. Gracias. Amigos, se nos termina el programa, se nos termina la temporada, volvemos en septiembre y desearles que, bueno, pues eso, que en septiembre vuelvan a escucharnos con las mismas ganas y el mismo entusiasmo que vemos que tenéis, porque se nota como a través del iVoox se están oyendo estos programas. Un abrazo a todos y feliz verano. Me voy a Oviedo en agua. Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.